en la carta que tenemos, la segunda carta de Pedro, y estamos en el capítulo número 1 y estamos en el verso número 8, los que hemos quedado ahí. Segunda carta de Pedro, capítulo número 1, del verso número 8 en adelante. Bien, el apóstol Pedro, hermanos, es uno de los apóstoles que como muchos de nosotros ha sido soberbio e incrédulo. Pero el apóstol Pedro, igual que nosotros también, en alguna medida ha tenido dos etapas. La primera etapa es donde, aún siendo creyente y viendo al Mesías y andando con él tenía muchas dudas, tenía mucha soberbia y tenía mucho orgullo. Sin embargo, durante todo el periodo que estuvo con el Señor, durante todos esos años, él aprendió y el Señor fue drástico con él, hermano. Le dijo algunas expresiones de él que si algún pastor se lo dijera a algún hermano, a algún miembro que no esté muy maduro, yo creo que se iría. Sin embargo, el Señor siempre tuvo la paciencia con el apóstol Pedro y nunca lo desestimó como para el servicio. Podemos entender que Dios no está pensando como pensamos nosotros. A veces nosotros vemos los hermanos en las iglesias y pensamos que este sirve, este no sirve, o este puede servir más en esto, pero el único que sabe realmente cómo iremos a servir es el Dios Todopoderoso. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo, nunca perseguidor de la iglesia, nunca se imaginó la iglesia que él podría ser uno de los siervos que más iba a trabajar. Entonces nosotros no tenemos ni idea de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahora, en las cartas que este apóstol Pedro ha escrito, nosotros podemos entender cómo se realizó el cambio en este apóstol y cómo él empieza ahora a aconsejarnos a nosotros después de haber sufrido todas estas correcciones. Esto nos anima, hermanos, aunque nosotros nos equivoquemos, Dios buscará la forma de confortarnos y nos buscará la forma de crecer en las áreas que Él quiere que nosotros vamos a crecer. Ahora Pedro, en estos versos del capítulo 1 de segunda, empieza y dice, y nos empieza a hablar acerca de, después de saludar, Él empieza a hablar que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Él empieza a decir que debemos de considerarnos como hijos de Dios. Es decir, que nuestra conducta debe de ir acorde con el llamamiento que nosotros tenemos. Es lo que el apóstol está diciendo en esta parte. Y el que me antecedió explicó todas las exigencias que Pedro empezó a mencionar que deberíamos de tener como creyentes. Y por último termina diciendo él en el verso 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hemos visto que el secreto del Evangelio es el amor. Y casi todos los apóstoles, Pedro hablando de amor, es como yo hablando de amor. Cuando somos toscos y cuando somos ordinarios, somos los que menos podemos hablar de amor. Sin embargo, Pedro, siendo tan ordinario, a Juan no nos preocupa que hablara de amor. Pero Pedro, hermano, era alguien muy tosco y ordinario, pero hoy habla de amor, de fraternidad, de cómo debemos de los creyentes comportarnos en nuestra vida práctica. Pedro no ignora que somos salvos por gracia y no por obra. Sin embargo, está haciendo énfasis en que en nuestra vida práctica debemos tener muchas características de las que ya habló el que me antecedió. Paciencia, a la paciencia hay que añadirle templanza, dominio propio. Y bueno, él dijo todo eso. Es decir, es todo un reto que tenemos ahí para nuestras vidas. Cada vez que se lee una lista, lo primero que viene, no sé, a mi mente y a su mente, no sé, cada vez que yo leo una lista de requerimientos que como creyentes necesitamos, lo primero que se hace uno es una autoevaluación. A lo más que empieza a ver las palabras, dice, bueno, todo esto me hace falta a mí, todo esto me hace falta a mí. Y algo maravilloso es que a Pedro también le hacía falta cuando él comenzó. Ahora que estaba terminando casi su carrera, Pedro había avanzado mucho. Algunos de nosotros iremos avanzando más rápido que otros, pero no vamos a desestimar a nadie por eso, con respecto a lo que
Dios viene preparado para nosotros. Entonces en el verso 8 vamos a continuar justamente ahí, y estamos hablando de nuestra vida práctica, de nuestro testimonio, de cómo debemos de ser, entendiendo que la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo hay exigencias después de haber sido salvo de una conducta moral que debemos de tener. Bueno, pero ustedes han dicho que las personas morales no se salvan. No se salvan, pero no significa que su conducta no sea correcta y adecuada. Los creyentes deberíamos de ser todos morales, ¿verdad? Después de haber sido salvos, no ser morales para ser salvos, eso para nada tiene que ver ahí. La forma de vestir, pero estoy bajo la gracia, no importa, aunque te cueste. Es decir, como creyentes debemos de comportarnos de una forma que la sociedad acepte. Yo creo que ya entendí, en esta semana unos padres de familia hablaron conmigo y me vieron en la plaza un tío de estos, y a veces yo voy a la plaza en pantalones cortos y en chinas y en camiseta, y entonces realmente no como me he visto cuando estoy yo en la institución. Y entonces estos padres me dejaron entrever que yo no tenía que andar así, que parecía como cualquier vulgar de la calle que andaba yo allá. Y esto es que no les añadí y predico, y no me han dicho, peor todavía. Entonces yo ahora en adelante, quiera o no, tendré que ponerme pantalones y zapatos y bien vestido para ir allá arriba, porque ya entendí que Dios me habla y me lo dice. Y entonces, aunque eso no me salva, pero la gente que te aprecia y sabe que eres un siervo de Dios, te quiere ver como un siervo de Dios, y lamentablemente, aunque no querramos, tenemos que hacerlo. Y aunque yo por dentro no lo quiera creer, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una exigencia que debemos de tener. Entonces, no me va a salvar mi forma de vestir. Entonces, los jóvenes, nuestro vocabulario debe de ser adecuado como un creyente. No necesariamente como la lista que hace la gente, porque recordemos, no vamos a valorar la ignorancia de las personas, pero sí vamos a valorar lo que la palabra dice de la conducta que debemos de tener. Me refiero a que no me voy a poner todo lo que la gente dice, pero sí lo que la palabra de Dios dice, amén. Eso sí lo vamos a hacer. Entonces, como creyentes nosotros ya no podemos darnos algunos lujos, ya no podemos, y lamentablemente pues tenemos que respetar eso. Verso 8: si ustedes conocen al Mesías, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Dice Pedro, de esta lista que les acabo de decir, paciencia, amor, tolerancia y por último, que se estimen los unos a los otros. Pedro dice, si son creyentes, si ustedes conocen, la palabra que Pedro usa es, si ustedes conocen, recuerdan Job, al final de todo su sufrimiento, Job hizo una expresión, que Job era una persona perfecta según Dios lo manifestó, pero aún así hay una frase que Job me llama la atención y dice, de vistas, de oídas, ¿es verdad? Algo así. Pero ahora, dice él, mis ojos te ven. Entonces muchos creyentes estamos ahí en la etapa de oír, pero no conocemos realmente a nuestro Salvador. Entonces Pedro está apelando a ese segundo nivel de conocer, y dice en el verso 8, si ustedes conocen, es decir, si dicen ser creyentes, si dicen haber sido transformados, si dicen haber sido salvos, o sea, es una condicionante que Pedro está diciendo. Obvio, Pedro está hablando con creyentes y dice, si ustedes dicen ser creyentes, el problema es que nosotros nos echamos tragos amargos porque decimos ser creyentes y nuestras conductas dejan mucho que desear, y esto nos hace sentir mal, sí, y qué bueno que nos hace sentir mal, porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. No somos perfectos y debemos de sentirnos mal cuando no estamos actuando bien, y la gente se encarga, o Dios a través de las personas se encarga de alinearnos, y nosotros debemos de hacerlo. Pero igual que Pedro, como acabo de decir, había un Pedro antes que solo había oído al Señor, y vemos a un Pedro que ahora dice que conoce al Señor. Entonces esto indica la madurez cristiana, esto indica nuestro crecimiento. Y usted a veces dice en la congregación, este hermano, ¿cómo lo miro? Pues sí, pero es que cada uno lleva una carrera, no todos vamos igual, hermano. Hay algunos hermanos que nos aventajan y otros que van atrás.
Entonces a veces los que aventajan se retrasan por estar criticando al que va atrás. Usted corra su carrera como creyente. Pedro en este caso está aconsejando a todos los creyentes que dirige esta carta y les dice, pero hay una condicionante: si ustedes conocen, esa es, si ustedes conocen, hermano, pero usted va a tal iglesia, las iglesias pueden estar llenas de mucha gente, pero no toda la gente que está en la iglesia es salva, ni toda la gente que está en la iglesia conoce a nuestro Salvador. Conocer a nuestro Salvador es llegar a un nivel. ¿Cómo llegó Job a conocer al Señor después de pasar los 3 niveles de tentación? Y quizás yo diría prueba, mejor dicho. Esos 3 niveles son: el primer nivel, con los bienes, hizo que perdieran todos. Segundo nivel, con la familia, hizo que perdiera toda la familia. Y tercer nivel, su cuerpo, él mismo. 3 niveles pasó él. Duros. Yo no sé, hermano, yo le pido a Dios que soy cobarde y no me ponga tentaciones ni pruebas de estos niveles. Porque hay algunos de nosotros que con un hijo que pierdo ya no vienen a la iglesia, o se enojan con Dios, o porque Dios no los sana de una cosa, ya no quieren asistir a la iglesia también, pasándole la factura a Dios. No hemos entendido, no conocen, como dice Pedro, no conocen a nuestro Salvador. A veces Dios me revela cosas y yo me quedo pensando, porque yo, al igual que a ustedes, yo le paso preguntando muchas cosas a Dios, y he entendido algo, que algunos de nosotros creemos que Dios, que Dios debe de hacer todos nuestros mandados, y Él es el Señor. Es decir, nosotros le hacemos los mandados a Él, no Él a nosotros. Nosotros somos siervos de Él, no Él siervo de nosotros. Pero nosotros queremos un Dios como el que venden allá afuera, un Dios parchero, un Dios que le resuelva todo. Hermanos, pero eso dicen los pastores que no estudian realmente la palabra y quieren engañar a la gente. A cada rato oímos pastores mentirosos engañando a la gente por dinero y diciéndole que si hacen esto, que si hacen lo otro. Dios no tiene fórmulas para nadie, Él es soberano y Él hace lo que le da la gana con quien quiera. No hay ninguna fórmula que diga aquí y díganle a la congregación que si hacen. No hay ninguna fórmula. Es más, todo lo que Dios nos pueda dar es añadidura. La primera promesa de Él y ya cumplida es la salvación. Amén. Eso es lo que Dios hace. Entonces, en el verso 8, Pedro dice: si ustedes conocen ese conocer, pregúntate, ¿conozco yo a mi Señor? Es la pregunta que debemos de hacernos en esta mañana. ¿Conozco yo a mi Señor realmente? ¿Sé de qué es capaz o hasta dónde llega? ¿Lo conozco yo a mi Señor? Esa es una pregunta que debo de hacer. Si tú conoces a alguien, hasta puedes predecir lo que va a hacer. A veces me da risa con mi esposa, porque mi esposa dice que hasta los pensamientos míos sabe antes de que yo decida lo que voy a hacer. A veces las esposas hacen eso. Dicen que lo conocen a uno en los gustos, lo conocen a todos. Bueno, conviven con uno. Y a veces se atreven a decir hasta que lo que uno piensa sabe. Entonces, Pedro está hablando que si nosotros conocemos al Señor, deberíamos de conocer sus pensamientos y deberíamos de conocer sus caminos. Y de eso es lo que está hablando acá. Nadie debería de alegar ignorancia con respecto a esto. Si ustedes conocen, verso 8, harán todo. O sea, primero conozco y después hago. Primero conozco y después hago. Está diciendo el Señor aquí: primero tú me conoces. Y, bueno, si yo ya conozco a mi papá, si yo conozco a mi mamá, así me comporto. ¿No creen ustedes? Hoy hiciste tal cosa. Ya vas a ver cuando venga mi papá. Ellos conocen qué va a ocurrir. ¿Por qué? Porque viven ahí. Nosotros vivimos con el Señor, hermanos. Amén. Entonces debemos de conocer lo que nuestro papá va a hacer con nuestra conducta o con lo que nosotros estamos pensando. El verso número 8 entonces está desatando Pedro, dice: si ustedes conocen a Él, después de conocerlo, ustedes harán todo y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Es decir, su conducta, su carácter, su forma de vivir, después de conocerlo a Él, harán mejor y tratarán de hacer mejor las cosas. Algunos de nosotros, hermano, pero fulana no se comporta como debería, hermano, pero sutana, obvio, no conoce a su Señor. Llegará el momento en lo que conozca, pero es su carrera. No pierdas tiempo tú y lleva tu carrera. Pero la tendencia de nosotros es de manada, ¿no es cierto, hermanos?
Es cierto que somos ovejas, pero nosotros no estamos conforme caminando en nuestra vida cristiana y no estamos viendo la del vecino. Y bueno, en Pedro mismo ocurrió. Ven, Pedro, ¿y a ti qué? Le digo al Señor, ¿qué te importa? ¿Verdad? Pero nosotros queremos arrastrarnos a los otros. Cumple esta cosa, y cumple la tuya, ¿qué te importa ? Dios tiene un trato individual con cada quien. Usted no crea que va a llevar a su familia. O ve el monte, sí, y familia. No, en el cielo solito, no. Ahí no entra con familia, usted no hay primo, ahí no hay, entra solito. Mi trato es mi trato. Yo no tengo por ningún parentesco, nadie va a llegar. Cada quien va a llegar por su propia cuenta. Y cada quien va a dar su propia cuenta. Duele que un pariente, que una esposa, que un tío, que un hermano, que un familiar tuyo no quiera creer en el Señor. Duele, porque sabemos que va para el infierno y no tiene esperanza. Y que tú ves cuando uno está en los cementerios, pero qué felicidad cuando uno está en los cementerios y dice, bueno, vamos a sembrar a alguien y vamos a sembrar en corrupción, pero va a salir no corruptible, con un cuerpo transformado cuando Cristo venga. Amén, gloria a Dios poder decir eso. Aquí dejamos el depósito de la hermana, dejamos el frasco de la hermana, porque ahora es libre, ahora está en el paraíso y en la presencia con Dios Todopoderoso. Amén, está disfrutando de las calles y de todo lo que tiene el Señor. Qué bueno decir eso. Entonces Pedro dice, yo les estoy hablando a ustedes que son salvos, y les digo que si ustedes conocen a su Salvador, harán todo lo que les estoy diciendo, es decir, tendrán una buena conducta como creyentes, no serán mentirosos. Bueno, yo no les voy a hacer una lista aquí, pero todos fallamos. Pero como fallamos, Pedro dice, esfuércense en el Espíritu por ir abandonando todas estas cosas para que ustedes se comporten de la manera que debemos de comportarnos. Es lo que Pedro está diciendo. ¿Es fácil? No, yo no estoy viendo que es fácil. Y más difícil es cuando vienes una vez a la semana y no dejas que Dios te hable. Allá te hablan las novelas, te habla tu trabajo, te habla todo. Bueno, el mundo nos absorbe, ¿no es cierto? El mundo nos absorbe allá afuera. Se nos olvidan cosas. Pero una hora para... Yo trabajo como administrador de una institución y yo pedía en una asamblea de padres de familia, pedía porque tenemos un caos en educación a nivel mundial, no solo aquí, es un caos. Esta generación es malvada y perversa como la Biblia lo pronosticó, como la Biblia lo profetizó. Y yo le estaba diciendo en esa asamblea, como a 700 padres, les estaba diciendo yo, ¿saben qué? Démenle una hora a sus hijos, una hora les pido, démenle una hora a sus hijos, siéntate con tu hijo y dile, haz las tareas, muéstrame lo que hiciste hoy en la escuela, denle una hora y ya verán cómo cambian las cosas. Pero los padres están tan desinteresados en la educación de sus hijos y lo hacemos todos, nos descuidamos, no nos sentamos con ellos. Ellos están en la tablet, ellos están en el teléfono, ellos están en la televisión y tú también, pero es raro que te sientes una hora con tus hijos. Los hipotes no aguantan, como que son endemoniados. Si tú te sientas y los sientas, les explica todo y que quieren ir, no quieren estar contigo. Te reto a que los pruebes, sienta a tus hijos una hora contigo y les vas a decir, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Yo quiero ir a ver tele. No se sientan contigo, ya no te quieren, te necesitan por el dinero y la comida, pero no quieren estar contigo. No quieren estar contigo, siéntalos una hora y ya vas a ver. ¿Y dónde vamos? No, ya no quieren ir a ver. Y hoy es domingo, cada quien sale para donde le da la gana. No me quiero perder aquí, pero Pedro está diciendo que nosotros lo haremos mejor. Ahora yo no les pido una hora para sus hijos, les pido una hora para el Señor, aunque Él es dueño de todo el tiempo. No, yo no tengo tiempo para el Señor. Cuando Él te despache o se acuerde de ti, me vas a contar si tienes tiempo. Si tú crees que Dios es soberano, tu vida está en las manos de Dios. ¿Por qué le niegas una hora al Señor? Supongamos que le den una hora diaria. ¿Cuántos le dan una hora diaria al Señor? No, yo le doy una hora después de 7 días de 24 horas. Una hora o una hora y media. Y casi me duermo en esa hora y media. Ni siquiera se lo doy bien. Pero quiero la bendición los 7 días de la semana para toda mi familia y todo bajo protección. ¿De quién pues? Si tú no lo conoces. ¿Por qué no lo conoces? Porque no pasas tiempo con Él. ¿Y cómo paso tiempo con Él? Cada vez que vengo a un estudio, cada vez que vengo a aprender de su vida y permito que Dios me hable. ¿Cómo te va a hablar si tú no vienes? Algunos están pensando, si Dios me diera una señal, si solo Dios me hablara, ¿y cómo si Él te está hablando y no le haces caso?
Dios te va a hablar aquí, te va a hablar en la calle, te va a hablar en todo lugar, pero si tú no le quieres escuchar, andas entretenido en todas tus cosas, pero no quieres escucharlo a Él. Y deja de lloriquear tanto, es que el Señor, es que a mí no me ha dado, a el hermano le ha dado. ¿Y qué? Es que yo estoy enfermo. ¿Y quién no está enfermo? Si pasáramos a dar testimonio de las enfermedades que tenemos cada uno aquí, hay para que ofrezca. Bueno, es que fuera hospital en vez de ser iglesia. Y todos están fregados de algo aquí. Y cuando uno llega a los 50 y de 50 para allá, solo es quejas. Si no es una cosa, es otra vez. Ayer estaba bueno y hoy me sale parcheado del ojo. ¿Ve? Ayer miraba bien, hoy no puedo caminar. ¿Ve? Ayer pude caminar, ahora ya no. Y ya pasemos con todo eso. Eso es lo que tenemos. Pero tenemos un remedio y tenemos a alguien que nos puede consolar, pero lo buscamos. No lo buscamos, ese es el problema. ¿Y cómo lo vamos a conocer si tú no lo buscas? Una vez el domingo vienes, como digo, una media hora machacada aquí, una hora, y medio no dejas que el Señor te hable, y entonces luego quieres toda su protección y quisieras conocerlo. Ese es el problema, que no lo conocemos. Si yo no hablo con mis hijas, yo no las voy a conocer. Tú no puedes hablar con las personas, tú no puedes conocer a las personas con quien no hablas y convives. La congregación no podríamos conocer si conviviéramos juntos, pero no lo hacemos. Apenas nos cruzamos un par de palabras. Entonces Pedro tiene razón en decir, ¿saben? Si ustedes conocen a su Salvador, tratarán de vivir como el Padre quiere. Amén. Como el Padre quiere. ¿Y cómo quiere el Padre? El Padre quiere que no vengas a la iglesia. Si tú lo conocieras, sabrías que tu papá se va a enojar porque tú no vienes a la iglesia, porque te ama y quiere hablarte, pero tú no vienes. Y Él quiere hablar contigo. Si tú lo conoces, te dio un mandamiento, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esta no es misa, solo pasamos de una religión a otra, y como el domingo, solo que aquí no sonamos campanas, ¿verdad? El domingo día de misa es mentira, y los adventistas tienen razón en eso. El domingo no es el día del Señor. ¿Quién ha dicho eso? Eso es falso, ni lo guardamos tampoco nosotros. No lo hemos cambiado, ni tengo ese problema. Todos los días son días del Señor, porque Él es soberano. Él es soberano, dejó un día para que yo descansara y meditara en Él. Y ese día es el sábado, que es el que menos viene. Porque entonces sí estaríamos equivocados. Pero no estamos hablando de adorar días. Estamos hablando de conocer al Salvador, como lo está diciendo, como lo dice Pedro. Si ustedes lo conocen, se van a comportar apropiadamente. Hermanos, pero los hermanos no les gusta venir a esto. Claro, eso indica lo que conocen a Dios. Eso indica lo que aman a Dios. Algunos hermanos posiblemente trabajen y el horario que nosotros, aunque hemos querido ajustar el horario para que todos puedan venir. No, es que yo vengo viniendo de mi trabajo y vengo cansado de mi trabajo. Tienes razón. Por eso es que Pablo dijo que presentáramos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio para el que viene. Pero el que esté en la hamaca toda la tarde y todavía no viene al culto, desde la 1 está durmiendo y todavía no viene a que Dios le hable. Ahora el empleado que va saliendo a las 5 y todavía viene y viene. Entonces, y después decimos, ¿y por qué Dios es así? Porque Dios es así. Y cuando nos pasa la factura, entonces sí queremos. Esas cosas no funcionan de esa manera. Verso 9. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego. ¿Cómo le llama Pedro a los que no escuchan la palabra de Dios y a los que no quieren obedecer? Como si estuvieran ciegos. Aquí podemos matarnos, el pastor, Luis, yo, estar diciendo, hermanos, no dejemos de congregarnos, pero usted se hace sordo y hace lo mismo cada domingo. Aunque Dios le habló ahora, Dios a muchos les está diciendo ahora, ¿saben qué? Yo realmente estoy faltando a los estudios y teniendo tiempo. Dios está hablándoles a algunos aquí, pero igual se hacen sordos y no le hacen caso al Señor, no le obedecen. Pero Él está hablando. Y Pedro está hablando con creyentes, ¿sí? Pedro está hablando con creyentes y se lo está repitiendo. Y me gusta Pedro, que Pedro dice, ¿saben qué? Yo ya me voy a morir, pero se lo voy a repetir hasta el último día que yo esté presente, porque tengo que hacer mi trabajo que Dios me ha encomendado. Entonces Pedro dice, pero quien no lo hace es como si estuviera ciego y olvida que Dios le perdonó todos sus pecados y toda su maldad. En ese verso 9, Pedro nos está diciendo,
que se les olvida el sacrificio que Dios ha hecho y que los tiene limpios y los tiene libres y los tiene salvos. Gloria a Dios. Pedro dice, no te acuerdas, no eres agradecido. Solo me acuerdo de los leprosos. Que Dios parece, corríjame si me equivoco, porque nos da risa con mi esposa, porque mi esposa hacemos algo, porque nosotros a veces nos equivocamos aquí, no tenemos una memoria tan lúcida. Entonces, ¿sabes qué? 10 leprosos, no sé si me equivoco, corríjame, pero me parece que Dios sanó 10 leprosos, pero de ellos solo regresó uno, creo yo, si no me equivoco, a dar gracias, solo uno a dar gracias. Dios ha salvado a muchos en esta congregación, pero ¿cuántos regresan a dar gracias? Es lo que Pedro está diciendo. Dios te ha salvado, pero pareciera que vos no estás agradecido que Dios te ha salvado. Las aflicciones vienen después. No pareciera, dice Pedro. Verso 9 dice, pero que quien no obedece es como si está ciego y olvida que Dios le perdonó todos sus pecados y lo ha librado. Lo menos que puede hacer es servirle al Señor Todopoderoso. Hermano, Él quiere hablar contigo, Él quiere comunión contigo. Pero no vas a tener comunión viendo la televisión, no vas a tener comunión en tu negocio. No, hermano, ¿y quién me va a dar de comer si suelto mi negocio? ¿No tienes fe? No te estamos diciendo que renuncies. Dios solo te pide una hora. Una hora. Y creo que solo sería una vez o 2 veces a la semana. Eso es todo. Pero los pretextos, bueno, tu corazón y el Señor sabrán. Él te pasará la cuenta, por Él está hablando contigo y cada uno de ustedes sabe lo que hace y lo que no hace y por qué lo hace. Y ahora Dios le está diciendo las consecuencias que va a tener. ¿Sabes qué? Tú como que si fueras ciego y como que si no agradeces que yo te salvé. Estos 10 leprosos, el Señor es celoso, es como nosotros. Yo no sé por qué somos ciegos. Cuando llegó este leproso le dijo, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Que no sané a 10, que no fue a 10 que sané, le dijo. ¿Y por qué solo tú vienes? ¿Se fija el Señor en lo que hacen? ¿Crees que el Señor nos está fijando en cada uno de nosotros y en lo que hacemos? ¿Ese es tu agradecimiento? Dios te lo dice directamente. Ay, yo quisiera que Dios me hablara y te hable y no le escuchas. Una vez en la iglesia había un hombre sentado así como están ustedes ahí y estaba orando. Señor, si solo me tocaras. Señor, si solo me tocaras, yo creyera en ti. Señor, si solo me tocaras. Y estaba él solo en la iglesia. Y entró una hermana, venía una hermana, ¿verdad? Y no sé qué, la hermana le toca el hombro, ¿verdad? Venía entrando y le toca el hombro para saludarlo. Y si todo me tocara, y le tocó el hombro, y mira él, ¿lo tocó o no lo tocó Dios? Pero él se quedó, bueno, ¿y por qué me tocó? Le dijo, no, yo sentí el deseo de tocarlo. Le dijo la hermana, porque lo vio a él solo ahí. Entonces, a vos, si tan solo me hablara, y te está hablando a través de, bueno, no soy un santo ni nada, pero te está hablando. Pero no si tan solo me hablara, ya no te habló. No, pero si lo vuelve a decir el hermano Jorge lo mismo, voy a creer. Y si lo dice el hermano Luis, entonces sí, ya entre los tres, quizás sí estamos sincronizados. No, Dios te habla. Dios te está hablando. Y te haces loco. Si cayera un rayo seco en la plaza, entonces ¿qué verdad? Si me saliera y empezamos a decir cosas, ¿no es cierto? Y Dios te está hablando. Es increíble cuando uno conoce a Dios y Dios le habla. Y te habla a través de, hasta de un burro te puede hablar. Hasta de un burro te puede hablar y Él lo ha hecho. Piensa por un momento, no estamos en misa. Estamos adorando a un Dios vivo y permanente, y habla contigo y pide que le adores. No estamos en una misa, hermanos. No vengas por rito. Hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Eso no funciona. Eso es un rito. En Estados Unidos se hace así. En Estados Unidos son bien ritualistas. El domingo, esos gringos, aunque todas las semanas anden en parranda, en marihuanado, el domingo, ahí están. Están alineados. Y es un país que los domingos están. Pero no es un día, no es un rito. Es eso, Dios es vivo y vive contigo y vive en ti permanentemente y quiere una relación que andes platicando con Él. Eso es lo que quiere Él. ¿Y por qué dice? Porque te perdoné todo lo malo, dice en el verso 9. Te perdoné todos tus pecados. ¿No estás agradecido por eso? Hermanos,
Hace poco fuimos a un entierro nosotros. Y qué victoria y qué descanso, como digo, cuando vamos a entierro de creyentes, pero cuando vamos a entierro de incrédulos, que el uno de ti les dé valor, este está frito. Está frito, punto. No, y no tendrá, le vamos a dar unas 3 misas o 4 para sacarlas y cantadas y bailadas. No, está frito. Solo en vida se puede. Pero qué glorioso es cuando tenemos a alguien que retornó de donde salió, del seno del Señor, amén. Y está ahí en gloria. ¿Qué paz se siente? Este ya no sufre, yo lo extraño. Cuando la muerte de un creyente es como ir a despedir a alguien al aeropuerto. Solo es un viaje, el cual yo tomaré tarde o temprano también, si es que Cristo no viene antes. Pero es un viaje nada más de retorno, donde mi Padre, donde mi Creador. Me gustaba un eslogan que tienen los paracaidistas en la Fuerza Aérea: el paracaidista nunca muere, solo se reagrupa, porque si pega el capotazo, ¡plum!, vuelve al cielo. Solo el espíritu y el cuerpo no. Entonces los creyentes nunca morimos, porque nuestra muerte física solo es de libertad, de despojarnos de este cuerpo que bueno, lo que tenemos de 50 para allá y es carga. Y es carga. Los que están en los 12, 13, 14 años, pues están como nosotros tuvimos en un tiempo. Pero ya de 50 para allá, Señor, ¿por qué no viene? Ya de 60, ven pronto, Señor. Ya de 70, hijo, hermano, ya andamos. Verso 10 de 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo, y si quieren serlo para siempre deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo nunca fracasarán en su vida cristiana. Ahí aparece nunca caerán. Pues dice que a veces la versión Reina Valera tiene algunas palabras donde hacen doctrinas torcidas y por eso sacan doctrinas de versos equivocados. Hermano, ¿cómo estás? Estoy caído. Así como los mangos cuando el pan es maduro. Estoy caído. ¿Dios le sacan eso? Ahí dice, la Valera dice, caerán, no se caerán. Estoy caído. Le viene la palabra de los hermanos. ¿Cómo está, hermano? Caído. ¿Y qué es un hermano caído? El pecado, ¿verdad? Está caído. Entonces, pero la traducción mejor ahí no es esa la traducción que debería estar. Por eso es que salen doctrinas torcidas. Y la confirmación ya va a aparecer en un verso aquí, ya van a ver. Ya fuiste confirmado. Ya va a aparecer aquí. Y eso es los problemas. Porque cuando algo no se dice bien. Bien, en ese verso 10, hermanos, Dios los eligió. Y como elegidos que somos de Dios, debemos de comportarnos como hijos de Dios. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Y si quieren serlo para siempre, Pedro está hablando de la vida práctica, no de la salvación. Está hablando del segundo tiempo de la salvación. Ya hemos estudiado, los que vienen al seminario estamos estudiando que la salvación se divide en 3 tiempos: tiempo pasado, presente y futuro. En el tiempo pasado nos salva de ¿qué? De la pena del pecado, que es la muerte, o sea, de la condenación. ¿Nos salva? Pero en este caso, Pedro no está hablando, y aquí es donde vuelven a hacer otra doctrina, que la salvación se pierde. Y dice, hermano, que si no persevera, si no hace esto, si no se esfuerza, entonces va a fracasar, va a caer. Ahí viene. Pero él está hablando del segundo tiempo de la salvación. ¿Y cuál es el segundo tiempo de la salvación? La santificación, la vida práctica. Ya lo dijo, añadan la paciencia, y empezó a decirles todas las características que deberían tener los creyentes. De eso está hablando, de la vida práctica. No está hablando de salvarse, sino de la conducta que deben de tener. Si ustedes son pueblo de Dios, compórtense como el pueblo de Dios. Ay, hermano, pero que no está fácil. No, es que no dice que es fácil. Tanto que no es fácil, que nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayudara. Porque nosotros, en nuestra fuerza, no podemos. Entonces hay hermanitos que les es más fácil ser consagrados, y hay otros hermanitos que son bien carnales, ¿verdad? Pecamos a cada rato, somos tentados a cada rato.
Hay hermanos que usted es bien tentón. No, pues sí que hay unos hermanos que rápido buscan la tentación. Y hay otros hermanos que nada. Pues claro, no somos iguales. Los apóstoles no fueron iguales. Entonces cada uno avanza en su vida, en la carrera para Dios. Cada uno avanza como puede. Y como el Espíritu Santo o como su consagración se lo permite. Ay, hermano, yo no avanzo en la vida cristiana. Y no avanzas, no. Y estás en algún ministerio, no. Diezmas, no. Ofrendar, no. Vas a evangelizar, no. Lees la Biblia, no. Pero voy el domingo al mes. ¿Qué va a estar avanzando en la vida cristiana? Hasta dudas tengo si perteneces al pueblo de Dios o no. ¿Qué puede ser? No, hermano, pero me acuerdo. ¿De qué te acordás? De orar, pues dile, de orar para pedir, no para servir, sino para tu propia protección. Y no es eso lo que Pedro está diciendo. Dice, hermanos, si Dios los eligió, deben esforzarse por hacer todo esto. Y de esa manera, si ustedes no están ya chotos, corríjanme si me equivoco, evocando, parafraseando a David, o no sé si en Salmo dónde está, pero parece que una mente ociosa es fábrica o maquinación de no sé qué dice, ¿verdad? De perversidad. Entonces en este verso está diciendo, ¿saben? Si ustedes no se consagran, si ustedes son perezosos espiritualmente, obvio, van a fracasar en su vida práctica. Hermanos, si nosotros no nos consagramos, vamos a fracasar en nuestra vida práctica. ¿Y qué es consagrarse? Lo que dijo anterior, conocer, tener una relación con Dios. Y no voy a tener una relación con Dios viendo novelas, no voy a tener una relación con Dios en el mundo. No significa que no vamos a andar ahí, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que tú debes de saber a quién perteneces. Miren, déjenme ilustrarles de esta manera. Los que juegan fútbol, hay unos tan fanáticos, miren, y a veces ya el viejo ya ni juega fútbol. Ay, le dice, pero voy a tal equipo, y compran calcetines del equipo, compran calzoncillos del equipo, compran camisetas del equipo, compran una llavera del equipo, y cuando va a salir en la televisión, invita hasta 10 bolos que vayan con él para ver jugar ese equipo. Así somos los creyentes. Así somos los creyentes. Estamos tan enamorados de nuestro Señor que invitamos a nuestros vecinos para que vengan a la iglesia, los traemos a la iglesia, andamos camisas que digan soy cristiano, en las puertas de mi casa dice aquí vive Dios, porque esos que son algo fanáticos pueden ir Barça. ¿Y cuál es el otro? El Real Madrid, hasta pinta la puerta de su casa de esa manera. La pinta, soy Real Madrid. ¿Y cuántos de ustedes están emocionados diciendo soy creyente? Pintemos una cruz ahí en la casa. Y aquí vive Dios. ¿Cuánto? Ese es el problema. El diablo tiene mejores hijos que Dios. Le siguen haciendo a Dios. Hasta llaveros y todos compran. Aquí si vendiéramos unas camisetas que diga soy cristiano, quizás nos quedáramos con ellos. No sé. O si el pastor dijera a mí todos los que somos creyentes pintemos las puertas, que somos hijos de Dios ahí. Bayunco, ¿cómo van a echar yo mi puerta? Pero se nota el amor que tenemos, ¿no es cierto? No estamos enamorados del Señor. Por eso Pedro está diciendo, si conocieran al Señor, harían estas cosas. Como no lo conocen. O sea, vienen de turistas, allá de voladitas, ¿verdad? No le conocemos, conoce a usted a fulano, de oídas, así. Pero no. Es lo que Pedro está hablando aquí. Entonces dice, si ustedes no están desocupados, si ustedes se ocuparan en vivir, ¿y qué es vivir la vida cristiana, hermano pastor? ¿Cuántos cultos hay? ¿Cuántos estudios puedo venir? Pastor, ¿en qué le puedo ayudar? No al pastor, sino a la obra de Dios. Cada vez que damos algo es para la obra del Señor. Para eso lo damos. Y hay gente muy dadivosa y por eso Dios los bendice. Dios bendice a esta gente. Esta gente que da sin ningún interés, no da para que le den, sino porque ya recibió. Y entonces tenemos alimento para los pobres. ¿Cuánto traen alimento para los pobres? Mi esposa decía, hoy va a predicar desde que habla de los vocales, hay que llevar algo, aunque él no lleva nada.
Yo no llevo nada porque le agarra algo de la cocina a mi esposa, dice que es de ella, ¿verdad? Entonces no lo has traído. Vos tenés que irlo a comprar allá arriba y traerlo aquí. Bueno, no. Entonces tengo que hacerlo de esa manera. Si no, no sale. Si lo agarras de la cocina, es de lo mío. Entonces, esos víveres que nosotros juntamos para dárselo a alguien que no tuvo trabajo, para dárselo a alguien que tiene hambre, tú lo haces con amor, no porque te sobre, sino porque estás agradecido con Dios que Dios te bendijo y comiste esta semana y quieres darle algo para que otro coma. Gloria a Dios. ¿Venías pensando en eso? Para nada. Venís pensando en la comida tuya de ahora a las 12. No estás pensando en los que no comieron. Es raro perdernos en el mundo, hermano, y ver nuestras necesidades y no las de los demás. Algunos estamos interesados en comprar ropa, zapatos, pero no pensamos que el otro le está chillando las tripas y no ha comido 2 días. No pensamos, no importa. Pero eres creyente, gloria a Dios, aleluya. Soy creyente, sin vergüenza. No estás viviendo la educación. Pero Dios sabe eso. Dios sabe eso. Y tú sabes cómo vives tu vida cristiana. Al salir de la iglesia, dame un 5. Bolo. ¿Cómo? Es tu hermano. Es un necesitado. Dios dijo que evaluáramos los necesitados. Cuando un necesitado les pida, averigüen bien si no es sinvergüenza, porque si es sinvergüenza, no le den. No le den. Al que te pida, dale. Y si tu enemigo tiene sed, la hermana está ahí, no llegué, está muy serio. Hasta los amigos, hermano. Bueno, esa es la vida práctica, y eso es renunciar al yo, renunciar a nuestro orgullo y dejar que Dios haga su voluntad en mí. Pero eso es lo que es difícil, hermano. Eso es difícil. Verso 11. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reinará para siempre. Si tú has hecho, si tú has obrado, como estoy hablando del segundo tiempo de la salvación, de mi vida práctica, el Señor prometió que si yo hago buenas obras, Él me va a dar galardones. Amén. El Señor prometió eso, dijo. ¿Y a dónde dijo eso, hermano? Les dijo: no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros aquí en el cielo, donde el orín y los ladrones no les pueden quitar nada. Cada vez que yo hago una buena obra, hago tesoros en el cielo donde mi Señor. Y cuando Él venga, dará mi recompensa. Te dará tu recompensa. Él no se queda con nada. Entonces Dios quiere eso. Y en el verso 11, Pedro está ratificando eso. Pedro está diciendo: ¿saben qué? Si ustedes lo hacen, el día que Cristo venga, no se van a esconder, sino que van a correr a los brazos del Señor, porque no tienen de qué avergonzarse. Pero alguien que tiene de qué avergonzarse, hoy viene el Señor. Hermano, entonces aparece como aquella parábola del siervo infiel, que cuando le dijo: hoy te voy a pedir cuentas, el Señor no hallaba qué hacer. No hallaba qué hacer. Si Dios viene ahora, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto pudimos y no hicimos? Pero es que Satanás es astuto, hermano, y nos duerme y nosotros nos quedamos dormiditos, arrullados ahí en la cabecita de Él. Pero hay cosas que podemos hacer y no las hacemos. Debemos de romper esa pereza espiritual. Y Pedro dice: y vamos a hacerlo. Hay que hacerlo, dice Pedro. Debemos de saber